tal, chicas? ¿Cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar después de una semana y como bien les contaba justamente la semana anterior, hemos empezado una nueva serie que en realidad es la continuación de una que habíamos desarrollado en el verano que se llama Entendiendo la Salvación. Y esta es la segunda parte. Así que hoy vamos a desarrollar el tema Entendiendo la nueva vida en Jesús. Y la pregunta que probablemente tú podrías hacerme es ¿qué es la nueva vida y cómo se obtiene? Pero primero déjame preguntarte algo a ti. ¿Alguna vez has tenido dudas sobre si realmente eres salva? Si realmente vas a ser perdonada, has sido perdonada tus pecados, si realmente vas a tener vida eterna con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, has tenido dudas si es que de repente, en verdad, tienes una relación con Dios? En realidad hay algunas evidencias que tú puedes considerar para saber si realmente lo eres o no. Y eso viene a través de la palabra de Dios. La Biblia tiene todo ese sustento que nos va a dar la tranquilidad y la seguridad si realmente hemos tomado los pasos necesarios para reconciliarnos con Dios. Así que esto es el tema de hoy, ¿no? Las dudas siempre están en la mente de alguna u otra manera, ¿no? La gente se pregunta, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va la gente después que muera? ¿Dónde hay cielo? ¿No hay? Muchas preguntas que surgen en torno a la salvación, ¿verdad? Bueno, este es el momento preciso para aclarar justamente esas dudas en base a la palabra de Dios. Y debemos partir por un punto importante, que es que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, tenían una relación perfecta con Dios. Era una relación armoniosa, era una relación cercana con Dios. Y esa era una relación realmente preciosa. Y ese era el anhelo de Dios, mantener esa comunión y esa relación con los seres que Él había creado. Sin embargo, a causa de la desobediencia de ellos, cuando pecaron, cuando el pecado ingresó a sus vidas, esa relación se quebró, esa relación se rompió, ¿verdad? Y ahí hubo una separación. Entonces, debemos considerar lo siguiente. A partir de ese momento, todos los seres humanos hemos heredado el pecado en nuestras vidas. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es un mito de pensar que realmente el hombre nace bueno y que se corrompe o se altera su vida, ¿verdad?, de manera negativa con el ambiente, con las circunstancias, con lo que le ha tocado vivir. Es un mito. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra de Dios es que todos, absolutamente todos, nacemos pecadores. Eso es lo que dice Salmo 51:5. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Desde el nacimiento, todos nacemos con el pecado. Hemos recibido esa herencia desde el primer hombre y mujer que pecaron, ¿verdad? Ahora, tú podrías refutar este punto y decir, pero ¿y los niños, Katy? Son unos inocentes, son unas criaturitas que son como unos angelitos, ¿verdad? Bueno, déjame preguntarte algo. Si tú eres mamá, si tú tienes niños pequeños, eres tía, si has visto niños pequeños alguna vez cercanamente, te vas a preguntar lo siguiente. ¿Quién les enseña a mentir desde tan chiquitos? ¿Quién les enseña a desobedecer deliberadamente cuando uno les dice, no, esto no se hace? Y lo hacen intencionalmente, voluntariamente. ¿Quién les enseña? ¿Quién les enseña a los niños a ser tan egoístas y a creer que el mundo gira en torno a ellos mismos? ¿Quién les enseña a los niños a hacer bullying y a burlarse de otros niños? ¿Quién les enseña? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque todos nacemos con una tendencia hacia el mal. Por eso es que tú vas a ver a un niño pequeño que puede hacer algunas cosas que a ti te sorprenden. Y uno dice, ¿de dónde sacó esto? De ningún lado. Está en su propia vida, en su propio corazón, ¿verdad? Ahora, lo importante es que el tema del pecado es irreversible. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para cambiar ese estado y esa condición por nosotras mismas. Pero además, otra cosa que debemos tener en cuenta es que el pecado trae consecuencias. Consecuencias a dos niveles. Por un lado, aquí en la tierra vamos a vivir realmente vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Es decir, vamos a vivir las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Algunas de esas decisiones podrían ser inclusive dramáticas, ¿no? Con consecuencias muy, muy difíciles de afrontar. Pero también, y lo más importante, es que trae consecuencias a nivel espiritual. ¿Qué significa eso?
significa que el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque pensando en Dios, que es puro, que es santo, Él no puede convivir, no puede permitir la presencia de pecado. ¿Te das cuenta? Eso significa que en realidad hay una separación de Dios. Querramos o no, hay una brecha que es a causa de nuestro pecado. Vamos a leer Romanos 5:12, que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Lo que dice con claridad es que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y se está refiriendo justamente a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Y muerte significa separación. Así como cuando alguien muere físicamente, se separa el cuerpo del espíritu, porque el espíritu permanece, ¿verdad? Permanece vivo por la eternidad. Así también ocurre cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios y lo que merecemos es la condenación eterna. Entonces, allí hay una separación también espiritual. ¿Por qué? Porque el día que muramos, si no hemos tomado una decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y de reanudar esa comunión con Dios y de restaurar nuestra relación con Dios, lo que nos va a esperar es la condenación eterna. Hay una separación de Dios y la eternidad se puede vivir con Dios o sin Dios. Y cuando hablamos de condenación, hablamos de una vida sin Dios por la eternidad. ¿Ok? Entonces, hay un problema muy grande que tenemos todos los seres humanos sin excepción. Y ese problema es grande y es grave. ¿Cuál es? Que por lo general tendemos a justificar, a omitir, a negar el pecado en nuestras vidas. Y normalmente cuando alguien viene y dice, pero yo estoy buscando a Dios, es verdad, muchas personas buscan intencionalmente, sinceramente, genuinamente, auténticamente a Dios. Pero muchas veces la motivación no es la correcta. ¿Por qué? Te explico. Porque la mayoría de personas vienen buscando a un Dios que les solucione los problemas de su vida. Señor, tengo problemas financieros, provéeme. Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, tengo problemas conyugales, arregla mi matrimonio. Señor, no tengo la sabiduría para criar a mis hijos, ayúdame. Entonces, generalmente esa búsqueda es porque hay un deseo de que Dios solucione los problemas de la vida. Pero muy difícilmente hay un reconocimiento, justamente porque no hay una intención de admitir realmente nuestros pecados, ¿verdad? De admitir que fallamos, que nos equivocamos. Como no hay esa predisposición, entonces no nos damos cuenta de que lo que realmente necesita el todo ser humano es un salvador. No un bombero que venga y apague los incendios de nuestras vidas, sino un salvador. Y eso tenlo muy en cuenta, por favor. Porque como hemos podido observar, no se trata de un problema simple, es un problema trascendente, es donde se va a vivir la eternidad. Si es con Dios o si es fuera de Dios, y eso significa que uno ha pasado a condenación eterna. Romanos 5, 15 y 16 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó ¿a qué? A la condenación, dice, a la condenación, con mucha claridad lo dice, pero, hay un pero precioso, dice, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Esta es la palabra de Dios, clarísima, ¿verdad? Dice que este versículo nos muestra el problema de la humanidad, que es el pecado, la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna, pero también
nos explica la salida que proviene del mismo Dios al otorgarnos perdón de pecados y justificarnos por medio de la muerte de Cristo, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pero ¿sabes qué? Para obtener el regalo de la salvación y la vida eterna, tiene que ser por fe. Hay que creer en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Es necesario, además, hacer dos cosas que no debemos dejar de lado. Y eso lo dice, una de ellas lo menciona primera de Juan 1, 8, 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No existe absolutamente nada que hayamos hecho en nuestra vida, por más grave que lo consideremos, que Dios no pueda perdonar. El primer paso entonces es confesar, admitir lo que nos cuesta tanto, admitir que somos pecadores y que realmente le estamos fallando y ofendiendo a Dios de diversas maneras, con pensamientos, con actitudes, con malas intenciones, con mentiras, con egoísmo, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es admitir y confesar ante Dios, teniendo la seguridad de que Dios puede limpiarnos y perdonarnos de absolutamente todo tipo de maldad. Entonces, hay una segunda cosa que debemos considerar, y eso está en dos versículos que voy a leer a continuación. Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Algo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados para que sean borrados. Y Hechos 2:38 dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, fíjate el orden, ¿no? Primero es reconocer que somos pecadores. Segundo es confesar nuestros pecados. Tercero es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Lo que dice la palabra de Dios es que vamos a poder recibir perdón de Dios y vamos a recibir también el Espíritu Santo que va a venir a morar a nuestros corazones. Entonces, no basta con confesar pecados. De repente tú has visto muchas personas que tienen de repente algún conflicto, algún problema por faltas cometidas, ¿no? Y uno dice, sí, o sea, lo siento mucho, ¿no? Lo siento, sé que esto ha pasado. Pero no significa el admitir que uno ha hecho algo mal, que haya arrepentimiento. O sea, es necesario que haya confesión de pecados, pero también es indispensable que haya arrepentimiento de los pecados. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento, por si acaso. El remordimiento es simplemente sentirte mal por lo que has hecho, porque hay un temor de pronto a las consecuencias que podrían venir a raíz de esas malas acciones. Pero el arrepentimiento es algo mucho más profundo y trascendente. ¿Por qué? Porque implica sentir dolor en el corazón por hacer las cosas que desagradan a Dios. Es esa conciencia de estar viviendo de alguna manera que de verdad nos mantiene cada vez más lejos de Dios. Es esa conciencia de estar ofendiendo a Dios. Pero no solo es eso, sino que el arrepentimiento lleva en forma indefectible a un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque se produce una transformación en nuestra mente. Se produce un cambio que definitivamente nos lleva a ver las cosas y actuar de una manera completamente distinta a como estábamos viviendo. Eso es realmente el arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Y empieza una nueva vida en Jesús. Una nueva vida en Jesús. Eso es algo precioso en realidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esto es algo maravilloso. ¿Sabes qué significa? Significa que nadie que haya obtenido la salvación, que haya obtenido el perdón de pecados y que haya recibido el Espíritu Santo en su vida, puede ser la misma persona de antes. Cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, está diciendo que nadie puede ser exactamente igual a como era
antes, porque se ha producido un cambio al interior del corazón. Y ese cambio es producto de lo que nosotros hemos podido creer, de lo que Cristo ha hecho a favor nuestro y de las decisiones que hemos tomado de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque en ese momento, ¿sabes qué pasa? Se restablece, se restaura la relación con Dios. Esa relación que se rompió a causa del pecado y que todos hemos heredado y que finalmente nos hace mantenernos lejos de Dios. Esa es la preciosa esperanza que tenemos, que podemos tener una restauración, una reconciliación con Dios, volver a una relación armoniosa y cercana. ¿Te das cuenta? Pero es una búsqueda a Dios, no es una búsqueda de solución de problemas, sino es una necesidad de que el Señor perdone nuestros pecados y que realmente nos limpie de toda nuestra maldad para restablecer esa relación y esa comunión con Él. ¿Y sabes qué? Y empieza una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios hace que cambien nuestros deseos, cambien nuestras motivaciones, que cambie nuestra perspectiva de vida en forma significativa. Por supuesto que no se trata de una nueva vida que es producto del esfuerzo personal, del esfuerzo humano, porque eso no es posible, no es posible. Podemos lograr cambios temporales, pero cambios significativos, no es posible. En nuestras fuerzas no lo es. Entonces, es un cambio que produce el Espíritu Santo que viene a morar a nuestros corazones. Aquel que se ha arrepentido y que cree en Jesús como su Salvador. Y además, porque creemos que es el único medio, Jesucristo, para llevarnos a Dios, volvernos al Padre y reconciliarnos con Él. 1 Timoteo 2, 3 al 6 dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios, de que todos se salven. Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No hay otra forma de venir a Dios. El único mediador es Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para que no tengamos que vivir condenadas por la eternidad, sino que tengamos vida eterna en Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ofrece Dios. Y este es el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Y si crees en Jesús, en lo que hizo por ti en la cruz, si te arrepientes genuinamente de tus pecados, ¿sabes qué? Vas a obtener una reconciliación con Dios, vas a ser salva de la condenación y vas a tener vida eterna. Y lo más precioso es que mientras estemos aquí, vamos a tener una nueva vida en Cristo. Tito 3, 4, 5 dice: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Esto no es por méritos propios, chicas. No lo es. Sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no es por mérito propio? No hay ningún esfuerzo humano que podamos hacer. Esta nueva vida, este nuevo nacimiento es por medio del Espíritu Santo. Y esta es una linda esperanza, ¿verdad? Dime si no es una linda esperanza. ¿Por qué? Porque esto habla de un antes y un después, habla de un nuevo comienzo, habla de la oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas distintas, de vivir una vida diferente en la que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, produciendo deseos de agradar a Dios, produciendo deseos de obedecer a Dios por encima de todo y también produciendo un nuevo carácter en nosotras, un nuevo carácter en nosotras. Y sabes que ese carácter se va asemejando cada vez más y más
a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Eso habla del carácter de Cristo. ¿Cuántas veces sentimos que nos falta paz, gozo? ¿Cuántas veces sentimos que nos falta paciencia, mansedumbre, verdad? Y el Espíritu Santo puede producirlo en nuestras vidas, puede producirlo en todo aquel que realmente empieza una nueva vida en Cristo. Y es que Dios opera un cambio para mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Y es un cambio que todos pueden ver, es un cambio que todos pueden darse cuenta. Hay un antes y un después. Y lo que está en el medio es la cruz, es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y Dios opera un cambio a nivel del corazón y se va a traducir en nuevos patrones de vida, se va a traducir en nuevos hábitos y en nuevas actitudes. Ahora, quiero decirte algo. La nueva vida en Cristo es algo que Dios produce al interior nuestro. ¿Te das cuenta? Al interior nuestro, y se ve en la parte externa, en nuestras actitudes, en nuestra nueva forma de pensar, de ver la vida, de responder ante los demás. Se va viendo de una manera visible. Ahora, no significa que necesariamente las circunstancias que atravesamos van a cambiar. Ojo, quiero que me escuches y que entiendas esto que voy a decirte a continuación. No necesariamente las circunstancias que atravesamos van a cambiar. Y a veces pensamos que las circunstancias que vivimos son a causa de nuestras desgracias y de nuestra vida que puede estar tan triste y nuestro sufrimiento. Pero lo que quiero explicarte es que Dios muchas veces usa esas circunstancias duras, difíciles, para moldear justamente nuestro carácter, para enseñarnos algunas cosas que son importantes para nuestra vida y que no las podríamos aprender de otra manera. Ahora quiero decirte algo también. Las circunstancias o lo que hayas vivido o lo que estés viviendo no determinan de ninguna manera tu vida futura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No determinan lo que tú puedes ser o hacer de aquí en adelante. Por eso es que esta nueva vida en Cristo da tanta esperanza, porque ¿sabes qué? Porque el cambio más profundo e indispensable que necesitamos no es el cambio de nuestras circunstancias para que cambiemos por dentro, sino es que cambiemos por dentro para que podamos tener la perspectiva correcta de nuestras circunstancias. ¿Te das cuenta? Uno deja de victimizarse, de sentir autoconmiseración, para darse cuenta que en realidad hemos recibido un regalo precioso, que es la salvación y la vida eterna. Que hemos recibido paz con Dios, que eso es un regalo indescriptible. Hemos recibido gozo en medio de circunstancias difíciles. Hemos recibido un Dios que realmente nos acompaña en todas las circunstancias de nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Y eso hace la gran diferencia y empieza a cambiar y a producirse un cambio en nuestro corazón y un cambio en nuestras actitudes que empiezan a reflejarse a los demás. ¿Y sabes qué? Empezamos a mirar a las personas con las que probablemente no teníamos buenas relaciones, las empezamos a mirar con misericordia. De la misma manera que Dios nos mira a nosotras. Y empezamos a desear que también tengan lo mismo que nosotras tenemos, esta nueva vida en Cristo. Y quiero decirte lo siguiente, para ir terminando. Lo que no podemos cambiar por esfuerzo propio, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y como puedes darte cuenta, el deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos y que nadie reciba como pago la condenación eterna. Eso es lo que no quiere Dios. Por eso Él mismo proveyó la solución, ¿verdad? Y es necesario que vuelvas a Él. Es necesario que confieses tus pecados, que te arrepientas de todo corazón y que creas que Jesús es el único medio para darte la salvación y la vida eterna. Y en ese preciso momento, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a recibir el perdón de pecados y va a venir a vivir a tu corazón el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ya vas a empezar una nueva vida en Cristo.
¿Ok? Espero que hayas entendido entonces qué significa esta nueva vida en Cristo. Y después de todo lo que hemos compartido hoy, ¿crees que eres salva? Tú tienes que contestar a eso. ¿Dónde crees que vas a ir a vivir por la eternidad? ¿Será con Dios o será separada de Dios? Y es algo que tú tienes que decidir. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra, de poder entender lo que tú has hecho, Señor, a favor nuestro a través de Cristo Jesús. Gracias porque solo por medio de Él podemos volver a ti para reconciliarnos, para poder tener una nueva relación contigo, para poder recibir perdón de pecados y también recibir el regalo de la vida eterna. Gracias también porque con la salvación tú nos das al Espíritu Santo para que venga a morar en nuestros corazones y nos pueda guiar a una nueva vida en Cristo y pueda empezar esa transformación en nuestros corazones hacia una nueva vida que se va asemejando cada vez más y más a Cristo. Y Padre, yo te ruego que las personas que están escuchando este mensaje puedan reflexionar en su corazón, acercarse a ti, tomar conciencia de que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja más y más de ti y que puedan arrepentirse, reconciliarse y empezar una nueva vida en Cristo. Señor, gracias porque todo lo has hecho tú a favor nuestro. Gracias porque nos has dado este regalo, esta esperanza de empezar una nueva vida en ti. Gloria sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicas. Y bien, vamos entonces a continuar con esta serie, Entendiendo la Salvación. La próxima semana vamos a tratar un tema que tiene que ver con Dios mismo y es la asombrosa identidad de Dios. Y quiero recordarte únicamente que si tienes alguna consulta, si tienes algunas dudas que quieres transmitirnos, ¿verdad? Si quieres pertenecer a un grupo pequeño, si quieres una palabra de consejo, pues yo te animo a que puedas escribirnos al teléfono que está apareciendo ahora mismo en pantalla y que te contactes con nosotros a través de las redes, ya sea por Facebook o ya sea por Instagram. Búscanos o en Spotify puedes escuchar los mensajes que estamos grabando ahora en estos momentos. Puedes buscarnos como Entre Nosotras ACM. Así que nada, contáctate y nosotros vamos a ponernos también, vamos a buscarte lo más pronto posible, ¿ok? Nada, si Dios quiere nos veremos la próxima semana. Dios te bendiga.